Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de FET. En esta ocasión vamos a resolver el problema séptimo de este bloque de palancas que estamos analizando para que aprenda a identificar cuáles son los elementos claves, los elementos singulares de una palanca, la potencia, la resistencia, el fulcro, entendiendo por potencia no la potencia eléctrica, sino una fuerza que va a reconstituir el equilibrio de nuestra palanca y cómo vamos a tener el modelo mecánico equivalente al problema físico que se nos plantea. Bien, pues el problema físico que se nos plantea es que nos dicen que un remero, el que tenéis en la ilustración, puede imprimir una fuerza de 250 newton a cada remo. Es decir, con su brazo, con cada uno de los brazos, ese remero puede aplicar una fuerza de 250 newton de tirada. Nos dice que la longitud del brazo de fuerza, es decir, la distancia que hay entre el fulcro y el brazo del remero, es de 60 centímetros, y nos dicen que el brazo de resistencia, es decir, desde el fulcro hasta donde el remo toca el agua, de 120 centímetros. ¿Qué fuerza comunica cada remo cuando éste bate el agua? Bien, pues aquí tenéis una indicación que nos dice dónde está tocando el remo en cada instante al agua. Bueno, pues en ese punto donde el remo toca el agua se producirá la resistencia, que es la fuerza que el remero va a tender a contrarrestar con su propia fuerza, con la fuerza humana. El punto fulcro será lógicamente donde el remo esté en contacto con el bote, con la embarcación, que es el punto que le permite girar. Y la potencia será el correspondiente a la fuerza que puede ejercer el brazo donde la mano sujeta el remo. Aquí lo tenéis. Bien, pues tenemos la fuerza humana, la pala y el fulcro. En este caso, como la distancia del brazo de resistencia es mayor que la del brazo de potencia, la persona tendrá que hacer una fuerza mucho mayor que la que va a poder ejercer el remo sobre el agua. Lo vamos a ver y nos va a salir en los propios cálculos. Si transformamos esto en nuestra palanca mecánica, este punto que hemos dicho que es el fulcro sería nuestro punto fulcro de la palanca y tendríamos hacia la persona 60 centímetros, que sería la fuerza humana, y desde el fulcro hasta la pala 120 centímetros, que sería el brazo de resistencia. Con lo cual, lógicamente, la potencia sería la fuerza humana y la resistencia el extremo del remo del agua. Recordad que la potencia no nos estamos refiriendo a temas eléctricos, sino estamos refiriendo a una fuerza que se denomina así en este tipo de problemas de palanca de este género. Bien, tenemos lo que son los momentos horarios y los antihorarios, que son las fuerzas, los correspondientes a las fuerzas que hacen girar a la palanca, o bien en sentido horario o bien en sentido antihorario. La suma de esos momentos que van a ser horarios o antihorarios, lo que vamos a hacer es agrupar todas las fuerzas que puedan hacer girar en el mismo sentido, ya sea horario o antihorario, a nuestra palanca. Y la vamos a sumar entre sí. ¿Por qué? Porque luego tenemos que igualarla para conseguir la ecuación de la condición de equilibrio. Esa condición de equilibrio lo que nos dice es que igualando todo lo que tiende a girarlo hacia un lado con todo lo que tiende a girarlo en sentido contrario, se encuentra el punto de equilibrio, porque no puede girar. Bien, pues los momentos horarios, si me voy a la palanca, si yo me olvido de la R y solamente estudio la P con respecto a este punto provoca un giro hacia la derecha en el sentido de avance de la aguja del reloj. Luego P será un momento de tipo horario. MP igual a un momento horario, que lo tenéis aquí. Los momentos antihorarios serían en este caso solamente la R. Si estudio la R sin tener en cuenta la P, esta R va a tender a girar la palanca hacia la izquierda, provocando que la palanca gire en sentido contrario a la aguja del reloj cuando están avanzando. Por lo tanto, el antihorario sería MR. Al sumarlos, como solamente hay un momento P, pues MP es la suma de los momentos horarios. Como solamente hay un momento R, pues MR será la suma de los momentos antihorarios. Y la condición de equilibrio será que MP sea igual a MR. Si ahora sustituimos el momento por su expresión, que es la fuerza por la distancia, la fuerza de MP será P, la tenemos aquí, y la distancia, que será el brazo de potencia. Ese brazo de potencia serían estos 60 centímetros, desde la P, donde está aplicada, hasta el fulcro, pero pasado a metros, que sería 0,6. Y luego la resistencia R, que es nuestra incógnita, esta R de aquí, cuyo brazo de resistencia sería desde donde está aplicada la R hasta el fulcro, que sería 1,2 metros. Estos 120 centímetros transformados a metros. Despejando la R, 1,2 pasa dividiendo, P ya hemos dicho que vale 250 newton, lo tenéis aquí arriba. Por lo tanto, la solución final del valor de R sería 125 newtons. Si os fijáis, como estamos hablando de que el brazo de potencia es la mitad del brazo de resistencia, la persona tendrá que hacer el doble de la fuerza que es capaz de transmitir. Tendrá que hacer 250 newtons a 60 centímetros para comunicar 125 newtons a 1,20 metro. Si ahora estudiamos el tipo de palanca, pues la palanca es una palanca de primer género o de primer grado, puesto que el fulcro está insertado entre la potencia y la resistencia.
Bien, pues hasta aquí este problema de palanca, el séptimo de esta colección de palancas mecánicas y equilibrio que estamos realizando, que espero que haya sido de tu interés. Recordarte que en la página principal fdet.es puedes encontrar este y otros muchos problemas organizados por categorías que te ayudarán en tus sesiones de estudio. Gracias por tu atención y te espero en el siguiente tutorial.